Y ahora vamos a continuar con los intercambiadores de calor, estudiando las unidades de intercambio. Las unidades de intercambio es para ver cómo está el funcionamiento de un intercambiador y se basa en NH, el número de unidades de transferencia, que es una relación entre el rango del intercambiador. Generalmente se toma el rango que sea mayor, o sea, en donde la diferencia, vean que aquí se está empleando el fluido frío, y la diferencia sería la salida y la entrada. Entonces, donde esta diferencia sea mayor es la que se emplea, dividido entre la fuerza impulsadora de la transferencia de calor, que generalmente es la diferencia térmica logarítmica media. A partir de las definiciones de Q, nosotros podemos convertir esta ecuación de NH en NH va a ser igual a UA sobre M.C CPC. Para unidades que sean condensadores, en donde una de las temperaturas permanecen constantes, entonces podemos realizar esta ecuación y llegaríamos a que TH menos TCB va a ser igual, bueno, el TH no cambia, a TH menos TCA E a la menos NH, menos las unidades de transferencia. También la eficiencia del intercambiador se define por TCB menos TCA sobre THA menos TCA. Esto es igual a NH sobre 1 más NH. Esta ecuación, así tal como está escrita, sin incorporar el R, es cuando el M.Cp de la corriente fría es igual al M.Cp de la corriente caliente, o sea que las dos tienen la misma capacidad. Si esta relación es igual a 1, podemos emplear esta ecuación. Sin embargo, si este valor no es igual a 1, tenemos que considerar los diferentes valores de RC. Y entonces aquí tendríamos el NH, el RC y leemos la efectividad del intercambiador. En este caso, de una intercambiadora contracorriente 1,1. Otros tipos de intercambiadores que favorecen muchos procesos, y de aquí vamos a comentar algunos, son los intercambiadores de tipo de placa. Vean que aquí el intercambio se dan en placas en donde se está, por un lado entra el fluido caliente y por el otro está pasando el fluido frío. Aquí podemos ver cómo está circulando el fluido caliente y el fluido frío. Esto lo que hace es que a velocidades muy pequeñas vamos a tener Reynolds turbulentos. Este equipo es especialmente indicado para alimentos. De hecho, se da en la pasteurización de la leche por el proceso de altas temperaturas. Es el típico equipo para hacerlo. Aquí tenemos que para encontrar el coeficiente va a ser igual a Nusselt, va a ser igual a 0.37, Reynolds a la 0.67 que nos indica turbulencia, Brandt a la 0.33. Y el factor de fricción de Fanning lo podemos encontrar mediante esta relación para determinar la caída de presión. En algunos casos vamos a emplear equipo con superficie ampliada, sobre todo cuando el coeficiente externo es muy pequeño. Vean que si el coeficiente externo es muy pequeño, siempre el coeficiente global va a ser muy bajo. Esto es porque el equipo sea muy viscoso o las velocidades que se puedan alcanzar sean bajas. O por ejemplo puede ser aire. Entonces lo que podemos hacer es ampliar muchísimo el área exterior. Si ampliamos la relación del área exterior con respecto a la área interna, vean que sin tocar el coeficiente externo, vamos a tener que esta relación disminuye bastante y con eso logramos que los coeficientes globales sean mayores. Para emplear superficie empleada, lo que se utiliza son aletas. Estas aletas pueden ser longitudinales a lo largo de la tubería o aletas transversales de esta manera. Ahora, la aleta no va a tener la misma eficacia que el tubo desnudo. Vean que aquí el intercambio está dando directamente con el interior de la tubería, mientras que aquí ya tendríamos que tener toda esta parte de conducción. En las aletas vamos a tener una altura y vean que la temperatura de pared, etc. Entonces, realmente la ecuación del coeficiente global la tenemos que cambiar. Bueno, dejamos la parte de la pared, la parte del coeficiente interno, pero la parte del coeficiente externo va a ser ahí sobre H0 multiplicado por el área del tubo desnudo, que esta no se ve afectada de ninguna forma, y el área de la aleta, que va multiplicada por una eficacia NF. Para encontrar esta eficacia NF tenemos que calcular, vean que aquí la leemos de esta tabla, AF por XF. XF ya habíamos hablado que es la altura de la aleta.
Y el AF se determina de esta manera: H0 LP/S sobre KM, en donde H0 es el coeficiente del tubo exterior, KM la conductividad térmica, L el perímetro de la aleta y es el área de la sección transversal de la aleta. El coeficiente exterior, debido a que tenemos la aleta, puede cambiar de el cálculo normal que haríamos en el exterior de una tubería, y entonces, por ejemplo, aquí aparece que para intercambiadores con aletas, dependiendo del número de aletas que tengan, 24, 28, 36, y para un Reynolds podemos determinar el coeficiente externo mediante esta gráfica. Entonces, de esta manera podríamos calcular cuál es nuestro coeficiente ya cuando estamos empleando la aleta. Recuerden que el coeficiente es necesario aquí para determinar el AF. Otro material de intercambio son los tubos de calor. Los tubos de calor presentan una capilaridad y adicionalmente generalmente se basan en cambios de fase. Entonces vamos a tener un líquido que al recibir calor se evapora, transfiere este vapor hasta otro extremo, en el otro extremo se condensa y entonces por gravedad vuelve a caer para volverse a calentar. En eso se basan los tubos de calor y son muy eficaces para el intercambio de calor. Ahora los intercambiadores de calor de superficie ampliada, que los vamos a ver ahora. Vean que se caracterizan sobre todo porque el fluido que va en el interior de la tubería es sumamente viscoso y entonces necesita que lo estemos raspando para que pueda estarse moviendo y que no se queme al estar en contacto con el intercambio del calor. Entonces aquí tenemos que en la parte exterior va a ser el fluido de calentamiento y en la parte interior va el fluido que nosotros queremos calentar. Va a estar la presencia de un aislante térmico. Se lo voy a dejar para que lo vean. Y ahí se vean que están las paletas raspadores. Entonces lo que está sucediendo es eso, que permite que se dé el intercambio del calor sin estropear el material. Aquí tenemos una visión global. De cómo se da el intercambio de calor en superficies raspadas. Ahí ya tendríamos la imagen del medio de calentamiento. Entonces en estos el calor total transferido va a venir dado ya por una ecuación que conocíamos mediante de esta manera. El coeficiente individual de la transferencia de calor viene definido de esta forma, en donde lo podemos calcular haciendo algunas sustituciones también de esta manera. Aquí tenemos que considerar el tiempo que transcurre para que pase la pala raspadora, que sería igual aquí sobre las revoluciones y el número de palas que hay. Y entonces podemos determinar el coeficiente de esta forma.
Ahora, claro, en este coeficiente solo está considerando la velocidad de la pala. Sin embargo, habría que considerar la viscosidad y otros factores del fluido. Entonces, una mejor ecuación nos surge de esta manera, en donde el coeficiente, vean que vendría dado de aquí un número de Reynolds, un número de Brandt y las relaciones de los diámetros de las palas y de la tubería. En cuanto a los condensadores, ya hemos hablado de ellos. Para el diseño no vamos a ver nada más, solo comentarles que generalmente se van a emplear de varios pasos. Entonces sí que hay que tener cuidado, ya que, por ejemplo, aquí las temperaturas serían muy diferentes y se tiene que utilizar lo que se conoce como un cabezal flotante. En los condensadores deshumidificantes tenemos un vapor que entra en presencia de no condensables, entonces generalmente se favorece el que circule por dentro de las tuberías. Eso permite tener que el aire que lleve se encuentre en las tuberías y no nos estropee todo el intercambio por el exterior. Y en los condensadores de contacto, en donde vean que entra el vapor y primero se pulveriza, sea entrada de agua pulverizada, para disminuir todo el sobrecalentamiento del vapor y luego ya llevarlo a una condensación. Con esto concluimos este tipo de intercambiadores y veremos el último tipo para el jueves. Recuerden que el jueves está el examen, así que prepárense muy bien.